La película empieza con una escena en un restaurante en Little Italy. Vemos que dos hombres están hablando sobre un objetivo para asesinar. El hombre fumando un cigarrillo le muestra al otro una foto del objetivo que quiere muerto y los detalles de dónde y cuándo estará en la ciudad. El otro hombre mira la foto y dice que él se encargará del asunto y se va del restaurante. En el lobby de un hotel vemos a Mr. Jones caminar al elevador junto con sus guardaespaldas. Llega a una habitación y se reúne con una mujer. Momentos después, Mr. Jones recibe la llamada de uno de sus guardaespaldas. Está siendo apuntado con un arma por el hombre que habíamos visto previamente y este lo asesina. Mr. Jones se alarma y le dice a sus guardaespaldas que se alisten para salir. Todos ellos apuntan al elevador que se va acercando al piso. Las puertas se abren y vemos la figura de un hombre saliendo. Los guardaespaldas de Mr. Jones vacían sus armas en contra de él. Cuando el humo de los disparos se despeja, descubrimos que le estaban disparando al cuerpo sin vida del guardaespaldas asesinado previamente. Uno de los hombres revisa el elevador pero no encuentra nada allí. Escucha unos disparos debajo de las escaleras y se asoma para ver qué había sucedido. Luego de eso, nuestro protagonista lo agarra de la corbata y el guardaespaldas muere por la caída. Todo esto había sido presenciado por otro de los hombres de Mr. Jones a través de las cámaras de seguridad y empieza a buscar al asesino. Pero justo al salir del cuarto de cámaras se abre el ducto de ventilación y vemos una cuerda que agarra al hombre del cuello, estrangulándolo hasta su muerte. Mientras tanto, Mr. Jones sigue intentando escapar. Solo le quedan 3 guardaespaldas vivos. Ellos salen primero para verificar que todo sea seguro, pero alguien baja la puerta de seguridad y escuchamos cómo los 3 son asesinados. Vemos un ojo a través de los agujeros de la puerta de seguridad y Mr. Jones empieza a disparar. Desesperado, corre para buscar un teléfono y llamar a la policía. Desde las sombras vemos por primera vez la cara de nuestro protagonista, Leon, como el nombre de la película. Con un cuchillo amenaza a Mr. Jones. Este cuelga el teléfono y marca un número que Leon le muestra en un papel. Un hombre responde y le dice que se mantenga lejos de su territorio. Leon se va lentamente y deja vivo a un aterrado Mr. Jones. En la siguiente escena vemos como Leon entra a una tienda para comprar un poco de comida, porque debe tener hambre luego de haber asesinado a unas 10 personas. Vuelve a su casa y se encuentra una chica fumando un cigarrillo. Le pregunta sobre el golpe que tiene en la cara y ella le dice que se cayó de su bicicleta, pero Leon se da cuenta de que está mintiendo. Después de que entra a su apartamento, vemos que 3 hombres salen del hogar de la chica. Uno de ellos habla con su padre y le dice que falta una parte de las drogas, mientras que el otro escucha música al final del pasillo. El padre de la niña dice que no sabe nada sobre las drogas, y el hombre que estaba escuchando música, en este punto nos dicen que se llama Stan, se acerca a él mirándolo de una forma amenazante. Lo huele, le acaricia el cabello y le dice que él sabe que no hizo lo de las drogas, que se quede tranquilo, pero que tiene un día para encontrar a quien lo hizo. Nos damos cuenta de que toda la escena estaba siendo vista por Leon desde su apartamento. Al día siguiente vemos a la chica de nuevo en el pasillo y conocemos su nombre, Matilda. Leon le da un pañuelo porque su nariz estaba sangrando, ya que su hermana la había golpeado en la mañana. Matilda le pregunta a Leon si la vida siempre será así de dura, a lo que él le responde que sí, lo será. En agradecimiento por haberle dado un pañuelo, Matilda le ofrece a Leon comprarle leche en la tienda, ya que había visto que es lo que siempre compra. Sale y se va. Mientras tanto, llega hasta en el edificio con varios de sus hombres. Abre la puerta del apartamento de Matilda y mata a toda su familia. Cuando ella regresa, ve a su padre muerto en el piso, trata de fingir estar calmada y va hacia la puerta de Leon. Como él había visto todo lo sucedido, la deja entrar. En el apartamento de Matilda, uno de los hombres de Stan, llamado Maki, ve una fotografía de la familia, donde se da cuenta de que falta una niña por asesinar. Entonces da la orden de buscar a Matilda. En ese momento, Stan encuentra las drogas que faltaban y se van del apartamento. Matilda, ahora viviendo con Leon, se da cuenta de que él es un asesino a sueldo. Intenta convencerlo de matar a los asesinos de su familia, pero él se niega. Desesperada, intenta convencerlo de que la enseñe a ser una asesina. Al principio él se niega, pero ella insiste y se mudan a un hotel donde empezarán su entrenamiento. Leon y Matilda van al techo de un edificio donde le enseñará a usar el rifle francotirador. Le dice que es la forma más fácil de empezar, ya que es el arma con la que más se está alejado del objetivo. Le da un par de tips y le indica que empiece su práctica con balas de pintura. La deja escoger el objetivo, pero le dice claramente: no escojas niños ni mujeres. Ella escoge un hombre que está trotando y le dispara en el estómago. Inmediatamente los guardaespaldas del sujeto se alarman y lo rodean. Leon se sorprende porque Matilda escogió a alguien importante al azar y decide que es suficiente práctica por hoy. El tiempo pasa mientras vemos como Leon y Matilda empiezan a convivir. Él la entrena diariamente y ella a cambio lo ayuda con los quehaceres del hogar. Un día Matilda se queja de que lo único que hace Leon es entrenarla, entonces se viste y personifica a varias celebridades para que Leon las adivine, ya que estaba aburrida de solo entrenar y quería inventar algún juego. La escena hace que su lazo crezca y que él se empieza a sentir como un padre para ella, mientras que ella empieza a enamorarse de él. Luego, Leon se reúne con su amigo y empleador Tony. Le pregunta sobre el dinero que le había estado guardando, ya que Leon no sabe leer y mucho menos manejar dinero. Entonces le daba el dinero a Tony para que lo administrara, pero las cosas han cambiado y quiere una parte del dinero para ayudar a Matilda. Tony le dice que le dará sus ganancias luego y mientras tanto le asigna un nuevo trabajo.
De vuelta en el hotel, Matilda le confiesa su amor a Leon. Él no la toma muy en serio y sale. Ella decide salir también, baja al lobby y saluda al recepcionista. Él la confunde como la hija de Leon, a lo que ella le da vueltas al asunto y fríamente le responde que él no es su padre, es su amante. Matilda vuelve al apartamento donde su familia había sido asesinada. Toma algunas de sus viejas cosas y un montón de dinero que estaba escondido debajo de una tabla. Stan aparece con unos oficiales de policía. Matilda se esconde y escucha la historia de lo que supuestamente había sucedido allí. Ellos salen, pero Matilda los sigue hasta una oficina de la DEA donde descubre que Stan es un policía corrupto. Más tarde en la habitación del hotel, Leon le trae un vestido que había comprado para Matilda, pero ella lo ignora ya que él la había rechazado previamente. Escucha como alguien toca la puerta y es el recepcionista junto con otros de los miembros del hotel. A causa de lo que había dicho Matilda, los echan a ambos. Encuentran otro lugar para quedarse y Leon se molesta con Matilda por lo que había sucedido. Ella saca el dinero que trajo de su apartamento y le dice a Leon que asesine a Stan. Él se rehúsa y le aconseja que deje todo pasar, ya que la venganza solo le traerá desgracias. Pero ella le dice que no puede hacerlo, no después de lo que le hicieron a su familia. En ese momento empieza lo que es probablemente la escena más perturbadora de la película, tanto que ni siquiera puedo mostrarla en el video, pero la ilustraré con una fruta. Matilda empieza un juego de ruleta rusa en el que si ella gana, Leon tendrá que quedarse con ella toda la vida y asesinar a Stan, pero si ella pierde, dejará a Leon en paz. Entonces Matilda gira el revólver y lo detiene. Cuando está a punto de dispararse, Leon le quita el revólver de la mano, dándose cuenta de que si hubiese disparado, hubiese muerto, ya que la bala estaba cargada. Después de la perturbadora escena, Leon le dice que gana y que se quedará con ella. Van a un restaurante y Leon le presenta a Matilda a Tony. Dice que es su nueva compañera. A Tony le parece raro al principio, pero luego le da igual y les asigna un nuevo objetivo. Llegan al apartamento del objetivo y Leon le da unos tips de asesino. Saca su goma de mascar y la pone en el ojo de la puerta. Le muestra cómo encontrar la cadena de seguridad, mientras que ella intenta convencer al hombre de que salga. Al momento de abrir la puerta, Leon corta la cadena, entra y le mete la pistola en la boca al objetivo. Le dice que si se saca la pistola, le disparará. Mientras Leon se encarga del hombre, le dice a Matilda que saque su pistola y la arme. La deja dispararle al objetivo unas balas de pintura, explicándole que hay que dispararles 2 veces, el primer disparo para desorientar y el segundo para asesinar. El tipo se asusta y le pregunta por qué le enseña eso a una niña, pero Leon lo asesina. Con su primer trabajo completo, los dos celebran y van a cenar a un restaurante. Leon y Matilda continúan haciendo muchos más trabajos, aplicando siempre la misma técnica. Su relación avanza, vemos cómo crecen una planta juntos y Matilda incluso lo enseña a leer. En uno de los trabajos, el objetivo se da cuenta de la técnica y dispara con una ametralladora a la puerta. Leon reacciona justo a tiempo y le enseña a Matilda lo que él llama la técnica del anillo. Saca una granada, espera un par de segundos y la lanza dentro del apartamento, acabando con su objetivo. Luego le muestra la mano a Matilda y le dice que lo que queda es el seguro de la granada con una linda forma de anillo. Todo tierno el Leon. Al pensar en lo peligrosa que es su vida, Leon decide decirle a Tony que le dé todo su dinero a Matilda si algo le llega a suceder. Vuelve a su apartamento para buscar sus herramientas porque tiene un nuevo trabajo, pero le dice a Matilda que se quede porque quiere tiempo a solas. Realmente no quiere tiempo a solas, solo la está protegiendo ya que la última vez corrieron mucho peligro. Matilda sale por su propia cuenta y va a la DEA para esperar a Stan. Logra entrar al departamento y lo sigue hasta un baño donde cree que está sola. De repente, la puerta del baño se cierra y vemos a Stan que estaba escondido detrás de la misma. Él intimida a Matilda intentando saber para quién trabaja. Luego se da cuenta de que no trabaja para nadie y la venganza de ella es personal. Stan le dice en un tono bastante perturbador que no disfruta quitándole la vida a las personas que no quieren vivir. Entonces le pregunta a Matilda, ¿quieres vivir? Y ella le responde que sí. Stan se dispone a asesinarla, pero justo uno de sus hombres entra para decirle que Maki había sido asesinado mientras hacía un trato con unos narcotraficantes chinos. Le cuenta que el hombre que lo asesinó acabó con todos, menos con los niños y las mujeres. Entonces Matilda se da cuenta de que había sido Leon y que al final sí le iba a ayudar a acabar con los que mataron a su familia. Stan se va del baño, pero antes le dice a su hombre que se lleva a Matilda a su oficina. Leon llega al apartamento para encontrar una nota donde Matilda le dice que se fue al departamento de la DEA a buscar a Stan. Sale inmediatamente a buscarla mientras que ella se encontraba en la oficina con 2 de los hombres de Stan que estaban revisando sus cosas. Leon entra e inmediatamente le dispara a ambos hombres y escapa con Matilda. De vuelta en el hotel, Matilda se pone el vestido que Leon le había regalado e intenta seducirlo, lo cual no causa efecto en él. Sabiendo que podría ofenderla por el rechazo, le dice que simplemente él es un mal hombre para ella y que ya en el pasado se había visto en un problema por eso. Cuenta que cuando era joven se enamoró de una chica en la ciudad donde él vivía, pero el padre de la chica no aprobaba esa relación. Sin embargo, la chica se escapaba para verse con él. Una noche, el padre de la chica le disparó a su hija y la asesinó. A él solo le dieron 2 días de cárcel. Al tercer día, el padre salió libre y Leon lo asesinó. Este se convertiría en su primer asesinato. El mismo día que cometió el crimen, Leon tomó un
un bote y se escapó a Estados Unidos, donde se encontraría con su padre, el que ya estaba trabajando con Tony. Después de terminar la historia, Matilda le dice que dejaría todo pasar con una condición: que Leon se acostara con ella en la misma cama, ya que él siempre dormía en una silla. A la mañana siguiente, Leon se despierta asustado, ya que él no suele dormir con la guardia baja y por eso es que dormía en una silla. Matilda lo calma y le dice que ella está ahí para protegerlo. Se dispone a arreglarse para salir a comprar comida, pero antes de que salga, Leon le pide que responda cuál es el código secreto para entrar a la casa, y ella le dice que son 2 knocks, luego un knock y al final otros 2 knocks. Matilda va a la tienda y cuando vuelve es interceptada por varios miembros de un equipo SWAT. El objetivo de este equipo era asesinar a Leon. Le preguntan que si está solo y ella le responde que sí. También le preguntan si hay algún código secreto para entrar a la habitación, pero ella les muestra un código falso. Los policías intentan el código pero nadie abre. Sospechan que la niña les dio un código falso, derriban la puerta y entran. Vemos que Leon se había escondido en la ventilación y cierra la puerta, atrapando y asesinando a todos los policías que habían entrado. Stan hace que envíen a otro equipo SWAT y Leon logra batirlos a todos hasta que uno de ellos le dispara en el hombro. Con al menos una docena de hombres muertos, Stan hace que envíen a todos los agentes disponibles para atrapar a Leon. Los miembros del equipo SWAT que quedaban estaban escondiéndose en una esquina. Envían a uno para buscar a Leon y él logra tomarlo como rehén, solicitando un cambio para rescatar a Matilda. Cuando Leon y Matilda se reúnen, retroceden de vuelta a la habitación, pero antes de hacerlo, Leon le dispara una tubería de agua para reducir la visión de los enemigos, dejando al rehén libre en la puerta. Al escuchar el disparo, salen alarmados los miembros del SWAT, descargando sus armas en contra de la habitación de Leon, incluso asesinando a su compañero que estaba en la puerta. Leon y Matilda se esconden de los francotiradores que los estaban esperando y entran al baño. Leon usa un hacha para abrir un hueco en la pared y esconder a Matilda. Ella se da cuenta de que él no cabe y entra en crisis. Matilda grita y forcejea con él para no dejarlo ir, ya que no quiere perderlo. Él le dice que no lo perderá, que ella es su razón para vivir y que quiere que sean felices juntos, que se vean en el restaurante de Tony en una hora. Le dice que la ama y ella le dice que también lo ama. Matilda entra en la ventilación con la planta y se despiden. Sabiendo que tal vez nunca volverá a verla, Leon grita de ira y en ese momento disparan un cohete adentro de su apartamento. Luego de que se despeja el humo, el equipo entra a buscar a Leon pero nunca lo encuentran. Solo ven al compañero al que previamente le habían disparado y lo cargan hasta la salida. Se ven al menos 200 miembros SWAT entre el apartamento y la salida del edificio. Cuando el equipo médico va a revisar a su compañero, nos damos cuenta de que era Leon disfrazado, pero los médicos no lo saben. Después de ser curado, Leon empieza su escape. Stan se da cuenta de que es él y lo sigue. Leon camina por el pasillo y justo antes de salir del edificio, Stan le dispara en la espalda. Sabiendo que no escapará de esto, Leon le pide a Stan que le dé la mano, ya que le dará algo importante. Stan abre la mano y descubre un seguro de una granada. El truco del anillo. Todo un poeta el Leon. Stan le abre el chaleco a Leon y se da cuenta de que tiene docenas de granadas. La explosión los mata a ambos y vemos el fuego salir del edificio. Más tarde, Matilda va con Tony para pedirle el dinero de Leon. Aunque se lo había prometido, Tony se niega y dice que ella es muy joven para tener esa cantidad de dinero. La echa del lugar y solo le da un par de cientos de dólares. Matilda camina sola durante un rato y en la escena final vemos que regresa a su antigua escuela. La directora habla con ella y le dice que hará lo mejor para ayudarla. Matilda va al jardín de la escuela y siembra la planta de Leon junto a un árbol grande y dice: creo que estaremos bien aquí, Leon. Y ahí se acaba la película. Después de esto, Matilda crece y se casa con Anakin Skywalker y da a luz a la princesa Leia y a Luke Skywalker, pero esto quedará para otro video. Bueno gente, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por el apoyo en mi primer video. Se viene mucho más contenido para el canal y espero subir por lo menos 2 videos semanales. Muy pronto tendré un cronograma fijo de días en los que subiré videos. No olvides suscribirse, compartir y darle like al video. Si te gustó el contenido puedes darle a la campanita para no perderte ninguno de los estrenos. Nos vemos la próxima semana.